Nació en el caos. Temujin fue abandonado tras el asesinato de su padre, traicionado por su tribu y obligado a sobrevivir en la brutal naturaleza de Mongolia. De la hambruna y violencia nacería una leyenda que uniría clanes en guerra y sometería imperios. La historia de cómo un paria se volvió Genghis Khan, el mayor conquistador del mundo. Un hombre que creó un imperio mayor que Roma, lideró ejércitos veloces y gobernó con terror e innovación. Reformó la estructura social, estableció leyes que perduraron dinastías y creía haber sido elegido por Dios para traer orden. Fue un monstruo, un visionario, un destructor o unificador de civilizaciones, o ambos. Si quieres conocer el genio, la filosofía y el legado del hombre que cambió la historia, este es Genghis Khan. Así que siéntate, relájate y bienvenido a la historia. Hola gente, bienvenidos de nuevo a History Camp. Soy Marc Gañón y gracias por estar en mi tienda. Cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todos los tiempos, a lo largo de toda la historia. Sí, este es el lugar al que vengo para entender todo lo que ha estado pasando. Y hay todo tipo de cosas, quiero decir, miles de años de historia, y estoy tratando de entenderlo todo. Así que hoy tenemos un episodio increíble para ustedes. Creo que va a aportar mucho. Uno de los líderes militares más importantes de todos los tiempos, supongo. Este tipo ha quedado absolutamente grabado en la mente de las personas interesadas en la historia militar. Pero antes de comenzar, necesito agradecer a mi querido amigo Cristos por sentarse en la tienda conmigo todos los días. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Bien? Muy bien, no hay tiempo, Cristos. No puedes hablar de conquista aquí, ya que tratábamos sobre el líder militar más infame de todos los tiempos. Y es un hombre llamado Genghis Khan. Nadie sabe cómo pronunciar su nombre porque nadie habla mongol antiguo. He escuchado Jingus y Chingis. Yo solo voy a decir Genghis porque soy estadounidense, ¿de acuerdo? Y así es como lo llamamos. Así que para el resto de esto, solo sepan que por eso lo digo así. De todos modos, Genghis Khan. Habrá muchas palabras aquí que me cuesta pronunciar. Solo sígueme, ¿de acuerdo? Si parezco tener acento mongol, no es racista, solo hago mi mejor esfuerzo. ¿Por dónde iniciamos con Genghis Khan? Dicen que todos somos sus descendientes. Muchas personas en la región están tácitamente relacionadas con Genghis Khan. Por eso de cuántas chicas tenía. Esa es la historia, de la cual no sé qué fue consensuado. De todos modos, no importa. Está bien, eso es lo que dice la gente. Dicen que fue el guerrero más feroz de todos los tiempos. Dicen que, ya sabes, destruyó y conquistó a más personas que nadie. Dicen que un montón de personas están relacionadas con él. Vamos a los hechos de quién era este tipo. 1162, cerca del río Onan. En lo que hoy es Mongolia, nace un niño. Su nombre es Temujin Mongol. Los chamanes dijeron que nació con un coágulo de sangre en la mano, lo que se interpretó como señal de que sería un gran guerrero. Su padre, Yasugwe, era un jefe menor, algo así como el jefe del clan Borjigin y uno de los muchos clanes mongoles que luchaban por sobrevivir en la región. Sobreviviendo en este terreno tan brutal. Eran inviernos congelados. Poca comida y guerras constantes. En ese mundo debías aprender a pelear o morir. La infancia de Temujin fue difícil. Cuando tenía solo 9 años, su padre fue envenenado por tártaros rivales, quienes, ya sabes, básicamente estaban compartiendo una comida, lo cual era común en ese entonces. La gente se invitaba, luego envenenabas su comida o les dabas algo para dormir y listo, se acabó para él. Así que ese momento arruinó todo en la vida del joven Temujin. Así que, con su padre fuera, sus hombres abandonaron a la familia, pensando que ya no eran lo suficientemente fuertes para liderar. La madre de Temujin, Jolun, quedó con 5 hijos, sin protección, esposo ni dinero, obligada a sobrevivir de la tierra. Comían bayas silvestres, pescaban y cazaban pequeños animales, solo para sobrevivir los duros inviernos mongoles. Esos primeros años le enseñaron a Temujin que sobrevivir requería brutalidad en muchos sentidos, ¿verdad? Bekter, su medio hermano, robaba la comida que cazaban él y Cazar, así que Temujin lo mató. Sí, y no fue por enojo, solo fue, oye, si sigues robando nuestra comida, vamos a morir. Así que o tienes que parar o tengo que matarte. Y él no paró, así que quedó fuera.
Y así fue como pasó. ¿Sabes? No puedo imaginarme ser criado por Genghis Khan. Él diría, oh, ustedes la tienen tan fácil. En mis tiempos, tuve que asesinar a mi medio hermano. Así era como tenía que sobrevivir. Este era su mundo. Su madre estaba furiosa porque él era hijo suyo y medio hermano de Genghis. Pero también entendía las duras realidades, ¿sabes? Que el mundo en el que vivían a veces requería acciones más duras. A medida que crece, Temujin se hizo amigo de Yamuka, quien compartía su ambición y carisma, y se volvieron anda. Es como un lazo sagrado entre guerreros mongoles, casi hermanos de sangre. Y entonces, ya sabes, no eran literalmente hermanos, pero simplemente decidieron como, oye, esta es la hermandad que yo elijo. Lo que empezó como una gran amistad, luego se volvió una de las rivalidades más feroces por el control. Quiero decir, tal vez nunca haya habido algo así. Es casi bíblico, la magnitud de este conflicto. Pero hablaremos de eso más adelante. A los 16 años, Temujin se casó con Bort del clan Conquerate, cumpliendo una promesa de su padre. Este matrimonio lo cambiaría todo. Poco después, Bort fue secuestrada por los Merkits, una tribu vecina que buscaba vengarse de Yasugwe, padre de Temujin. En vez de aceptar esto como destino, Temujin actuó y reunió a todos los aliados posibles. Buscó ayuda de su hermano Yamuka y de Tongru Khan, líder de la tribu Karita y amigo de su padre. Y juntos, lanzaron esta incursión para recuperar a su esposa, y la misión fue exitosa, y su esposa, Borte, fue rescatada. Esta fue como la primera campaña militar real de Temujin, y mostró en lo que se estaba convirtiendo. Este líder unía a la gente, inspiraba lealtad y planeaba ataques efectivos. Y sobre todo, les estaba mostrando a las personas algo como, oye, no te metas conmigo, no te metas con mi gente, o voy a tener que cobrármelo con sangre. Y ese era justamente el tipo de actitud que él tenía. Pero la victoria, en este caso, vino acompañada de algunas complicaciones. Poco después, Bort tuvo un hijo, Yokai, y por el momento en que nació, se dudó su paternidad. Este escándalo afectó por años a la familia de Temujin y su imperio, causando un problema de sucesión del que hablaremos. Estas primeras experiencias de traición, hambre, pérdida, secuestro, guerra y las lecciones de lealtad formaron al joven Temujin. Aprendió que la sangre noble no vale sin fuerza para defenderla. No importa quién sea tu papá, si no puedes proteger lo que te dio, no tienes nada. Del sufrimiento obtuvo fortaleza y de la traición, estrategia. Gracias a sobrevivir, inició el viaje que lo convirtió de Temujin en el Genghis Khan que conocemos hoy. Entre 1185 y 1206, Temujin pasó de paria a gobernante absoluto de todas las tribus mongolas. Literalmente unió toda esta extensión de tierra, compuesta por tribus en constante lucha, en una especie de Reino Unido. Y su ascenso no fue solo cuestión de suerte o fuerza bruta, sino que implicó mucha estrategia y pensamiento revolucionario. Mientras la mayoría de los jefes mongoles se apoyaban en lazos de sangre para obtener poder, Temujin basó su fuerza en la lealtad y el mérito. Cualquiera que probara su valía, fuera marginado, enemigo o soldado común. ¿Sabes? A alguien humilde lo aceptaban si era bueno. Lo importante era tu lealtad, no tu origen. En Estados Unidos solemos creer en la meritocracia, en dar el mejor trabajo a la mejor persona, pero eso no ha sido común en la historia humana. La mayor parte de la historia humana fue, ya sabes, de compadrazgo y nepotismo. Podrías decir que todo era así, como, oh, si tu papá era tal persona, entonces ahora tú eres esa persona. Todo estaba muy estructurado en estas jerarquías de clases. Para Genghis Khan, ver esto y decir, no importa quién seas, si estás conmigo, yo contigo, y así lo hizo. Como dicen los historiadores, el genio de Temujin no solo era en batalla, sino en cómo transformaba la sociedad jerárquica. Promovía según talento y valentía. Dos de sus mejores generales, Subotai y Shebe, provenían de estos orígenes humildes, algo así como de clases bajas. Por ejemplo, Subotai era hijo de un herrero y llegó a convertirse en uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Shebe obtuvo su puesto tras disparar una flecha a Temujin en batalla, admitirlo valientemente y ofrecerse a servirle. O sea, imagina que Temujin, también conocido como Genghis Khan, recibe una flecha en batalla. Él pregunta, ¿quién fue el que me dio? Necesito a ese tipo, porque fue un tiro desde 50 metros. Como Patty Mahon, él dice, reclutemos a ese hombre. Literalmente le impresiona su valentía y honestidad, y lo acepta. Ese momento resume su filosofía.
No le importa quién seas ni si intentaste matarme. Si eres leal, dispuesto y bueno en tu trabajo, eres parte del equipo. No todas las relaciones sobrevivieron al nuevo orden mundial, que él formó su vínculo con Yamuka tras el colapso de su hermano de sangre ante tanta ambición. Así que, en 1201, Jamuka reunió a varias tribus y fue declarado Gurkhan, o el gobernante universal, y en la batalla de Koiten, las fuerzas de Jamuka derrotaron decisivamente a Temujin. Destruyó a su hermano, obligándolo a retirarse y esconderse. Pero Yamuka cometió un error al ejecutar brutalmente a los prisioneros sirviéndolos vivos. La gente ve la historia y dice, hacían cosas locas. Fue tan brutal que muchos seguidores se disgustaron y años después, sus guerreros desertaron. Decían que este tipo era demasiado brutal y sanguinario como caudillo. Comenzaron a seguir a Temujin, conocido por ser más justo y valorar la meritocracia y la lealtad. Para 1204, cuando Jamuka se unió a los Naimanes, otra tribu cercana, Temujin ya había recuperado su fuerza y derrotó a toda la coalición. Y luego, en 1206, se llevó a cabo una gran asamblea tribal, o lo que se conocía como un Kurultai, cerca del río Onan, y ahí Temujin fue proclamado formalmente. Genghis Khan, que literalmente significa, ya sabes, algo así como el gobernante supremo del universo, o el gobernante oceánico. Y no era solo un título político, también llevaba consigo un elemento divino. Él afirmaba gobernar por la voluntad del Tengri, que es como el cielo azul eterno, básicamente, esta idea de que el propio cielo lo había elegido para unir a todo el mundo. Regía una sola ley, llamada Yasa. Esto era básicamente como un código legal revolucionario que gobernaba todo, desde la guerra hasta la justicia, el comercio e incluso el comportamiento social. Así que, aunque el texto completo de la ley Yasa se perdió, historiadores como Ala-ad-Din Yuviani escribieron muchos de los principios clave. Algunos de estos principios son algo duros, pero seguramente cumplieron su propósito. Así que si eras un ladrón, un adúltero o si traicionabas a alguien, te condenaban a muerte. Y sabes, esto brindaba mucha protección a los comerciantes y diferentes enviados. Libertad religiosa y obediencia total bajo Khan. La libertad religiosa permitía adorar lo que quisieran, siempre que él siguiera siendo visto como la mayor fuerza militar y divina. Y era duro, pero en general era bastante justo para la época. Y trajo mucho orden a una tierra que era conocida por su caos y traición. Genghis Khan también reorganizó su ejército de forma brillante. Así que básicamente implementó lo que se conoce como el sistema decimal, es decir, unidades de 10, 100, 1000 y 10.000. Esto facilitó el mando y agilizó la comunicación. Cada hombre estaba unido a su unidad y compartía responsabilidad por las acciones de otros. Si un soldado desertaba o era cobarde, castigaban a todo el grupo. Eso generó una disciplina, lealtad y presión inéditas para los mongoles. De nuevo, estos grupos de 10 forman grupos de 100, luego de 1000, y así sucesivamente. Y si uno de tus 10 compañeros hacía algo mal, tú también eras responsable, así que todos se mantenían mutuamente responsables. Sus primeras campañas contra tártaros, merquitas y naimanos no fueron incursiones al azar, sino pasos planeados para unificar la región que hoy es Mongolia. Así que los tártaros, por ejemplo, que es importante mencionar que habían envenenado a su padre años atrás, fueron casi completamente eliminados. Los naimanos, poderosa tribu túrquica de gran influencia cristiana, fueron el último gran rival. Cuando Genghis Khan los derrotó en 1204, finalmente tuvo el control total del corazón de Mongolia. Las luchas internas entre tribus terminaron al unificarse bajo un solo líder militar. Y para 1206, el huérfano que alguna vez buscó comida en las tierras salvajes de Mongolia se había convertido en Genghis, el amo de las Naciones Unidas, ya sabes, básicamente listo para extender su dominio más allá de su pequeña tierra natal. Así que hablemos del ejército, porque este es realmente, ya sabes, la herramienta que Genghis usa para, ya sabes, conquistar toda esta región. Además de poderoso, era revolucionario, con el arquero montado en el centro. Este guerrero acertaba con gran precisión mientras cabalgaba rápido. Los jinetes disparaban hacia atrás al galope y recargaban sin frenar. Recorrían de 80 a 100 kilómetros diarios y, en casos urgentes,
hasta 130 o 160 kilómetros. Cada soldado tenía varios caballos y los cambiaba para que descansaran. Y esta movilidad hacía que muchas defensas tradicionales, como los muros o la infantería lenta a pie y la armadura pesada, fueran prácticamente inútiles. Era como el F-15 de esa época. Un arquero a caballo podía pasar, disparar y acabar contigo de un flechazo. Y los mongoles no solo dependían de la velocidad, obviamente la tenían, sino que también dominaron un montón de estrategias y engaños. Uno de sus trucos favoritos era fingir una retirada, y eso era básicamente. Fingían huir del enemigo para que éste los persiguiera, solo para ser guiados a una emboscada donde tropas mongolas frescas los rodeaban y luego los aniquilaban. No es muy distinto de Aníbal. Ya hicimos un episodio sobre Aníbal Barca. Eso hacía un tipo de encapsulamiento similar, como la media luna, donde ya sabes, parte del equipo se retiraba. Los forzaban a entrar y luego quedaban rodeados por todos lados. Su comunicación era impresionante. Usaban banderas, tambores y silbatos para enviar órdenes. Así que, más allá del campo de batalla, Gengis Khan construyó lo que llamaban un yam. Era una gran red de estaciones con caballos frescos y jinetes listos para llevar mensajes. Y este sistema era realmente inteligente, o sea, era como el primer sistema de inteligencia, se podría decir, que funcionaba a esa velocidad. Así que básicamente Gengis podía recibir mensajes en cualquier parte del reino o del mundo en ese momento. Recibía informes a cientos de millas y ajustaba su estrategia rápidamente. La adaptabilidad hacía a los mongoles casi imparables. Al atacar por primera vez ciudades amuralladas en China o Asia Central, sus tácticas habituales de caballería de golpear y huir no funcionaron igual. Gengis Khan, en vez de retirarse, contrató ingenieros de tierras conquistadas. Hablamos de chinos, persas y expertos musulmanes que crearon torres de asedio, catapultas y bombas de pólvora tempranas. El historiador Timothy May señaló que los mongoles dominaron la tecnología de asedio avanzada junto con su caballería relámpago. Gracias a eso, derribaron muros, asaltaron ciudades y abrumaron a cualquier fuerza que se enfrentó a ellos. También está el aspecto psicológico, donde Gengis era un maestro. Utilizaba el miedo como arma de una forma poco vista en la región. Gengis Khan estableció reglas simples. Ríndete y vivirás, resiste y serás destruido. Cuando una ciudad como Nishapur se resistía, los mongoles la destruían totalmente. Y según cuentan las historias, ni siquiera los perros o los gatos sobrevivieron. Esto puede parecer brutal e innecesario, pero Gengis lo hizo deliberadamente para enviar un mensaje al mundo. Al saber lo que les pasó a quienes desafiaron al Khan, muchas ciudades se rindieron sin luchar, ¿cierto? No era una violencia sin sentido. Era una campaña de terror calculada que simplemente ahorraba tiempo, hombres y recursos. Antes de cada campaña, los ejércitos de Gengis Khan conocían a sus enemigos. Tenían comerciantes, espías y enviados que obtenían información sobre defensas, política y rutas de suministro. Y sabían qué líderes eran débiles, qué ciudades eran ricas, y cómo podían cortar el suministro de comida y agua para finalmente matar de hambre a sus enemigos. Cada campaña era una operación planificada, no una incursión al azar tras cada conquista. ¿La estrategia principal buscaba expandir el poder mongol con precisión? Así que para el año 1209, Gengis Khan finalmente había unido a las tribus mongolas bajo su mando, y ahora su mirada se dirigía hacia el exterior. Su primer objetivo fue el reino Xia occidental. ¿Y ahora está en el noroeste de China? Los gobernantes Tangut controlaban rutas comerciales clave y ciudades muy fortificadas. Este fue un reto ideal para Gengis Khan y su ejército, expertos en batallas abiertas pero con poca experiencia en asedios. Al principio, los mongoles realmente tuvieron dificultades. Las murallas de piedra y las puertas realmente frenaron su impulso. Pero, como dije, su superpoder es la adaptabilidad. Aprendieron rápido, y para enero de 1210, el emperador Jia se rindió y aceptó convertirse en un estado vasallo de los mongoles y pagar tributo a Gengis Khan. No fue una conquista total. El JIA occidental siguió semi-independiente. Más tarde se rebelarían y forzarían a Gengis Khan a regresar y destruirlos en su campaña final, pero eso lo veremos después. Luego surgió la dinastía Jin en el norte de China, un imperio rico, organizado, con millones de habitantes, grandes ciudades y una burocracia avanzada. Los Jin, a diferencia de los mongoles, estaban establecidos en un lugar, eran ricos, comerciaban y tenían fuertes fortificaciones.
Gengis Khan no era imprudente. Desde 1211 luchó con inteligencia y evitó batallas directas. Cortaba suministros y alimentos y atacaba ciudades pequeñas una a una. El historiador Morris Razavi dice que Gengis fue muy paciente para ser un conquistador mongol. Esperaba meses para debilitar ciudades en vez de atacar directo, y la estrategia funcionó. En 1215, tras un duro asedio, los mongoles tomaron la capital Jin, Chengdu, hoy Pekín. Con el norte de China bajo control, Gengis se enfocó al oeste, y en 1218 apareció un nuevo enemigo. Este es el imperio de Joresm, y básicamente era un reino enorme que abarcaba lo que hoy es Irán, Afganistán y Asia Central. El conflicto inició cuando el Shah de Joresm cometió un error al ejecutar a enviados y comerciantes mongoles. Así que para Gengis, esto no solo fue un insulto, fue como un asesinato sacrílego. Los enviados violaron las leyes sagradas del Tengri, el eterno cielo azul, y la respuesta iba a ser la aniquilación total. En 1219, Gengis Khan lideró entre 150 y 200.000 hombres al oeste. Imagina, 200.000 soldados. Aunque eran menos que las fuerzas del Shah, eran más disciplinados y su estrategia fue magistral. En lugar de que un gran ejército atacara al Shah y su ciudad, dividió sus tropas en divisiones que atacaron desde distintas direcciones, mientras los generales Jeb y Subatai dirigían ataques de distracción. Gengis avanzó al corazón del imperio, y en 1220 la ciudad de Bujará, en la actual Uzbekistán, cayó. El historiador persa Juvení describió cómo Gengis Khan entró en la gran mezquita de la ciudad, se paró ante la gente aterrorizada y declaró: «Yo soy el castigo de Dios». Si no hubieran cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre ustedes. Es una frase dura, mis respetos para la gente de allá, lo siento, pero es fuerte. Luego está Samarcanda, en el actual Uzbekistán, otra joya musulmana de la época, que también se rindió sin mucha resistencia. El imperio joresmita no cayó en una sola batalla épica. Se desmoronó gradualmente cuando los mongoles destruyeron sus ciudades, rutas comerciales y suministros de alimentos. Y ellos sabían que cualquiera que resistiera enfrentaría consecuencias inimaginables. En la actual Turkmenistán, en la ciudad de Merv, que era una de las más grandes del mundo, los mongoles supuestamente mataron a toda la población tras un breve levantamiento. Quiero decir, todo, absolutamente todo desapareció por culpa de Gengis Khan y su gente, o sea, es bastante brutal. Como que no, o sea, siento que en la historia a veces lo pasamos por alto. Pero esto es, sí, o sea, esto es realmente, bueno, no debería decir realmente. Esto es, ya sabes, un genocidio brutal, yendo de ciudad en ciudad. Es como, oye, si te resistes, vamos a destruir todo, absolutamente todo lo que esté vivo en esta ciudad. En Nishapur, tras el asesinato del yerno de Gengis Khan, la venganza fue tan completa que, según cronistas, hasta los animales fueron masacrados. Encontraban una rata y la mataban, encontraban un gato y también lo mataban. El historiador Rashid al-Din escribió que se dejaron pirámides de cráneos como monumentos a la ira mongola. La brutalidad aquí es tal que no sé si puede entenderse realmente. La destrucción en Asia Central fue increíble, pero calculada. Gengis Khan quería que cada gobernante entendiera que si te resistes a mí, toda tu ciudad, todo lo que hay en ella va a morir, o simplemente podrías rendirte y vivirás. El terror se usaba como estrategia para causar impacto y asombro. Y de alguna manera funcionó. Quiero decir, las noticias sobre estos mongoles, ya sabes, brutales, se estaban difundiendo tan rápido que muchas ciudades simplemente se rendían, de inmediato. Antes de que llegaran decían: si los mongoles vienen, se lo entregamos. Esto salvó muchas vidas en el proceso. Mientras tanto, los generales de Gengis Khan, Subatai y Jeb, sus compas de antaño, avanzaron aún más hacia el oeste en una larga y atrevida expedición. Derrotaron a los ejércitos georgianos y rusos, rodearon el mar Caspio y obtuvieron valiosa información sobre Europa y sus defensas. Fue una de las misiones de reconocimiento más audaces. Al volver en 1223, tras recorrer miles de kilómetros y vencer ejércitos, entregaron a Gengis Khan una visión clara del mundo exterior. Esto fue la siguiente etapa del destino de su imperio. Para 1223, el imperio de Gengis Khan iba del Océano Pacífico al mar Caspio. Deberíamos ver esto en pantalla,
porque es enorme. Este dominio sin precedentes abarca Mongolia, norte de China, Asia Central, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, partes de Irán y sur de Rusia. La cantidad de territorio conquistado en tan poco tiempo es difícil de imaginar. En poco más de 20 años, los mongoles conquistaron más territorio que el Imperio Romano en 400 años. Fue el mayor imperio terrestre contiguo de la historia. Y Genghis aún no terminaba. Digo, solo como un comentario aparte, estoy bastante seguro de que la razón por la que, ya sabes, no solo, pero la razón por la que Moscú está donde está, porque los rusos que sobrevivieron a la conquista de los mongoles en ese tiempo, simplemente huyeron a un lugar que fuera seguro, y así encontraron como este pequeño enclave. Pero, como que el recuerdo del terror mongol quedó tan profundamente grabado en la mente de los líderes militares rusos, que todavía mantienen ese tipo de miedo hasta el día de hoy. Por eso les preocupa cualquier invasión occidental desde Europa. Los mongoles fueron tan brutales que forzaron a los rusos a mudarse a otra tierra. Gengis Khan sabía que conquistar era fácil, pero gobernar era lo complicado, sobre todo en esa época. Su genialidad iba más allá del campo de batalla, y se notaba en cómo gobernaba uno de los mayores imperios. En el centro de su gobierno estaba la Yasa. La Yasa era un gran código de leyes obligatorio para todos, sin importar tribu, rango o religión. No solo eran reglas militares, era la base de justicia y orden. La Yasa destacaba por su equidad, a diferencia del robo, adulterio, traición y pena de muerte mencionados antes. Incluso príncipes y generales debían obedecer. Los nobles que rompían la ley recibían igual castigo. Y para el siglo XIII esta idea de igualdad ante la ley era revolucionaria. Quiero decir, de nuevo, en Estados Unidos tenemos esta idea de que nadie está por encima de la ley. Esa es, en general, una idea nueva en la escala de la historia humana, durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Era como el feudo, los siervos, o sea, la clase baja. Ellos tenían que cumplir la ley, y muchas veces la ley se usaba en su contra. Y luego, las personas más ricas, las más poderosas, la autoridad religiosa, ellos estaban exentos de la ley. Pero parece que en el nuevo imperio que construyó Genghis, no importaba quién fueras. Me imagino que Genghis podía hacer lo que quisiera. Pero para la mayoría de las personas, tenían que obedecer la ley, o de lo contrario, serían castigados. Y así, él también construyó este mismo gobierno basado en la idea del mérito, y no en la línea de sangre. Lo importante era la habilidad y lealtad, no quién era tu padre. Por eso Subutai, hijo del herrero, fue general. Mughal, tras servir a un rival de Genghis Khan y ser capturado, probó su lealtad y luego gobernó el norte de China casi de forma independiente. Ni los hijos de Genghis Khan, Yokai, Chugatai, Ogadai y Tolu se salvaron de ganarse su lugar. Recibieron territorios para administrar, pero si cometían errores, su padre los castigaba como a cualquiera. Una decisión inteligente fue promover la tolerancia religiosa, algo que en Estados Unidos solemos dar por hecho. En ese tiempo era conviértete o muere. Por eso Genghis seguía la fe chamánica mongola. Ellos adoraban al cielo azul, a Tengri, pero no imponían sus creencias, así que conquistaban. Ya sabes, cristianos, musulmanes, budistas y chamanes, y en general todos eran tratados de manera bastante igualitaria. Curiosamente, los líderes religiosos como sacerdotes, imanes y rabinos estaban exentos de impuestos y servicio militar. Y esto no era algún tipo de, ya sabes, igualdad o amabilidad. Esto era una jugada política estratégica. Genghis sabía que el conflicto religioso debilitaría a los imperios. Y al tener un imperio tan grande con tantos tipos diferentes de personas, grupos e identidades religiosas, tendría que encontrar alguna manera de mantener algún tipo de cohesión. Gracias a la tolerancia religiosa, permitió la adoración libre y mantuvo la paz y lealtad de sus súbditos. Como dice el historiador Jack Weatherford, ese nivel de tolerancia no tenía precedentes en su época. Durante su gobierno, el comercio volvió a florecer en la región devastada por la guerra. La ruta de la seda resurgió con soldados mongoles que protegían caravanas y rutas comerciales. El sistema YAM, con estaciones de relevo y caballos frescos para mover información rápido, fue muy útil para viajeros y comerciantes. Se incentivaba a los comerciantes a operar libremente y traer riqueza, bienes e información al imperio. Genghis no los veía solo como comerciantes, sino como las venas de su imperio, manteniéndolo conectado y vivo,
aunque fuera tras bambalinas. Él tenía una red estricta de inteligencia y diplomacia. Los espías mongoles reunían información y contaban con informantes en cortes extranjeras y misiones diplomáticas. No solo eran apretones de manos, sino operaciones de reconocimiento. Quien dañaba a un enviado mongol, como el Shah de Joresm, recibía destrucción total. Y una vez más, esto era solo un mensaje para cualquiera que dijera, oye, si faltas al respeto a los mongoles, o simplemente faltas al respeto a nuestra diplomacia, lo pagarás caro. Y a lo largo de todo esto, Gengis Khan no solo creó un imperio a través del miedo y la guerra. Sí, lo hizo, pero también creó uno con sistemas como leyes, comercio, inteligencia y tolerancia. Eso ayudó a unir esos grandes territorios. Y eso fue lo que hizo que este imperio no solo fuera el más grande en tamaño, sino uno de los más eficientemente administrados en la historia hasta ese momento. Y en el centro de sus creencias estaba esta idea del tengrismo, y esta era una antigua fe mongola construida alrededor, ya sabes, de este cielo azul, y esta era la fuerza divina que gobernaba sobre todo. No se consideraba un dios, sino un instrumento del cielo, una figura mesiánica para traer orden al mundo fracturado. Así que cuando salió a conquistar otras tierras, no pensaba que estaba persiguiendo el poder, él creía que literalmente estaba haciendo la voluntad de Dios según su perspectiva, resistiendo. Sabes, el dominio mongol no es una rebelión ni un desafío contra él, es un desafío contra el propio Dios. Y por eso, la destrucción no solo estaba justificada, simplemente era necesaria. Así es como él lo veía en ese momento. Y esto no era solo discurso político. La historia secreta de los mongoles y otras fuentes dejan muy claro que él realmente creía en esta misión sagrada. Era un auténtico ideólogo religioso chamánico, lo que dio a su conquista una base espiritual y a su gobierno un propósito superior. Gengis tenía un código personal muy claro. La lealtad era lo más importante. Si lo apoyabas en los momentos difíciles, te daba tierras y poder. Si lo traicionabas, te esperaba la muerte. El mérito valía más que el origen. Un pastor pobre podía llegar a comandante si era capaz y cumplía la ley. La yasa era la base del sistema de justicia y todos la obedecían. Pero Gengis no solo imponía miedo y destrucción, también sabía mostrar misericordia. Así que cada vez que tomaban una ciudad o un reino, buscaban a las personas que tenían habilidades. Ya sabes, ingenieros, doctores, artesanos e incluso administradores eran protegidos y de hecho absorbidos de nuevo en el imperio. Así que los enemigos capturados podían ascender en las filas si podían, ya sabes, demostrar que eran leales. Y su misericordia era realmente calculada. No era emocional, no era, ya sabes, como, oh, debería perdonar a esta persona. ¿Eres útil para mí? ¿Tienes habilidades útiles? ¿Serás leal? Y si te resistías de alguna manera, simplemente serías destruido. Bort, su primera esposa, fue muy importante para él, y su relación tuvo gran significado en muchos aspectos. Aunque tuvo otras esposas por alianzas políticas, su primera esposa permaneció como emperatriz y confidente principal. Y tenían este vínculo que soportó muchas guerras y largas separaciones, e incluso su secuestro al principio. Sus hijos heredaron tierras, pero la familia no era tranquila. Yokai, el mayor, era valiente, aunque siempre hubo rumores sobre su verdadero padre. Chagatai era impulsivo y rígido. Seguía la ley estrictamente y solía enfrentarse a Yokai por temas de legitimidad. Y Ogadai, el diplomático sensato que sería su sucesor, Tolu, el menor, era visto como el mejor guerrero de los hermanos. Era feroz y apasionado, y el que más reflejaba el espíritu guerrero y el temperamento de su padre. Su comportamiento refleja muchas contradicciones. Era tradicional, pero también muy adelantado a su época. Era brutal, pero también astuto y diplomático, y exigía honestidad y valentía a su entorno. Los asesores debían defender su postura hasta lograr una decisión clara y consensuada. No se toleraba la indecisión ni la cobardía. Rechazaba los lujos suaves porque pensaba que debilitaban a los hombres. También valoraba el conocimiento, la artesanía y la belleza de las culturas que conquistó. El historiador John Mann lo describió como un líder que entendía el poder mejor que casi cualquiera en la historia. Alguien que era tanto temido como respetado de muchas maneras, que gobernaba con una especie de claridad y propósito brutales. Ahora sabes que el gobierno de Gengis Khan no duró siempre. En 1227 lanzó una última campaña contra Xia Occidental, el reino Tangut, que se negó a dar el apoyo militar prometido. Este conquistó y todo iba bien hasta la rebelión.
Así son las cosas, dijo. Ya es momento de que tu ejército participe en una de mis conquistas, pero dijeron, no. Gengis Khan, con más de 60 años, seguía liderando a su ejército con gran energía, pese a su avanzada edad para los guerreros mongoles. A los 60 años, él seguía entrando en batalla a caballo, simplemente destrozando a la gente ahora. Los mongoles derrotaron a los Tenggud, pero durante el asedio de su capital en Jinchuai, en el centro norte de China, murió Gengis Khan. La muerte sigue siendo un misterio en la historia secreta de los mongoles, donde se menciona que cayó de su caballo durante una cacería. Las autoridades persas afirman que fue por una enfermedad o una herida de batalla. Otras historias dicen que pudo haber sido por venganza, que tal vez una princesa Tengu había planeado asesinarlo. Sea cual sea la verdad, parece que la ocultaron. Sabemos que su muerte se mantuvo en secreto hasta el fin de la guerra. Sus generales evitaron que el ejército perdiera enfoque o moral, llevando su cuerpo en silencio a Mongolia mientras las tropas concluían la campaña. Y lo hicieron, acabaron con Jia Occidental, tal como él lo había ordenado. Su entierro fue casi secreto, según leyendas. Quienes vieron la procesión fúnebre fueron asesinados para mantener el secreto. Sin embargo, historiadores creen que estas historias son poco confiables y se desconocen los métodos reales de entierro. Lo que es seguro es que se tomaron medidas extraordinarias para ocultar realmente la ubicación de su tumba. Nadie sabe dónde está enterrado. Hasta hoy, los mongoles creen que los grandes líderes deben volver a la tierra sin monumentos ni templos. Por siglos, exploradores y arqueólogos han buscado los restos de Gengis Khan. Fueron desde las montañas Khenti, donde nació, hasta valles muy lejanos. Pero hasta hoy, nunca se ha encontrado nada. Y ese secreto, mantenido durante casi 800 años, muestra tanto la disciplina de su pueblo como la reverencia que le tenían. Antes de morir, Gengis Khan evitó el caos en su imperio, nombrando a su tercer hijo, Ogadei, como su sucesor. Tenía el juicio diplomático y tranquilo que a sus otros hijos les faltaba. El imperio se dividió entre los herederos, quienes gobernaron sus tierras, pero todos respondían a Ogadei. Esto llevó a rivalidad y división. Pero durante varias generaciones, el poder mongol siguió creciendo bajo Ogadei. El imperio se expandió aún más profundo, hacia el oeste de China, hasta llegar a Europa. Y lo que Gengis Khan construyó no solo sobrevivió a su muerte, sino que, en muchos sentidos, explotó hasta convertirse en el imperio terrestre continuo más grande que el mundo haya visto, incluso después de su muerte. Desde Corea hasta Hungría, y de Siberia al sudeste asiático. Quiero decir, realmente es difícil comprender la verdadera inmensidad de este territorio que él había conquistado. Luego del caos de la conquista, los mongoles sorprendieron a todos, trajeron paz. De hecho, crearon lo que los historiadores llaman la Pax Mongólica. Fue un siglo de estabilidad que se extendió por toda Eurasia. Durante su gobierno, comerciantes, monjes, eruditos y viajeros viajaban de Italia a China con una seguridad nunca antes vista. Y esto es básicamente lo que permitió que el famoso viaje de Marco Polo ocurriera por primera vez. Ideas y productos, mercancías y tecnología fluían libremente en todas las direcciones. Y de aquí es de donde obtenemos estas ideas. Ya sabes, como la impresión con pólvora. De varias formas. El papel moneda iba al oeste y la ciencia islámica y astronomía persa llegaban a China. La ruta de la seda, antes peligrosa y fragmentada, se volvió una autopista de comercio y cultura. Bajo esta protección mongola, pero esa misma interconexión tiene un lado oscuro. Los mongoles facilitaron el rápido movimiento de personas y mercancías. Pero no solo mercancías, sino también enfermedades. La peste negra, que mató a entre un tercio y la mitad de Europa en el siglo XIV, probablemente se propagó. Al asegurar rutas comerciales para unir al mundo, los mongoles también crearon sin querer condiciones ideales para una pandemia global. Políticamente, remodelaron todo el mapa de Eurasia. En 1258, destruyeron el califato abasí en Bagdad, acabando con más de 500 años de dominio y marcando el fin simbólico de la autoridad califal, unificada en el mundo islámico. En China, tras eliminar las dinastías Jin y Song, se estableció la dinastía Yuan, generando gran intercambio cultural entre Oriente y Occidente. En Europa Oriental, destruyeron la Rus de Kiev, lo que influiría en el ascenso de Rusia siglos después. Como mencioné, y donde quiera que iban,
Los mongoles no solo conquistaban, sino que eran como un reinicio para la historia. Y culturalmente, su imperio se convirtió en una especie de crisol, ¿verdad? Al conquistar varias tierras, adoptaron elementos culturales. El arte persa incorporó técnicas de pincel chinas y la porcelana china, patrones geométricos islámicos. Libros, ideas y tecnología cruzaban fronteras como nunca antes en la historia. De esa mezcla nacieron nuevas artes, ciencia e ideas filosóficas que luego impulsaron el Renacimiento europeo. Fue una época brutal y de fusión creativa surgida de la paz. Las opiniones actuales sobre Genghis Khan están muy divididas. En Mongolia, él es un ícono nacional y el padre de la nación. Su rostro aparece en el dinero, estatuas y edificios gubernamentales. Desde la caída de la Unión Soviética, los mongoles lo consideran un unificador y líder visionario. En China, la dinastía Yuan ahora se integra a la historia general del país. En Asia Central, Medio Oriente y Europa del Este, Genghis Khan es visto como un destructor de mundos, y su recuerdo es mucho más oscuro. El hombre cuyos ejércitos simplemente arrasaban ciudades y destruían pueblos enteros, grupos y acababan por completo con civilizaciones. Incluso hoy en día, las ruinas de antiguos grandes centros como Merv siguen siendo recordatorios de esa destrucción. Los historiadores reconocen la paradoja. Los mongoles causaron devastación, pero también conexión, y crearon el primer sistema comercial global. Quizás el legado más extraño no está en libros, sino en el ADN. Estudios modernos indican que unos 16 millones de hombres actuales comparten marcadores genéticos que se remontan a Genghis Khan y sus descendientes. El linaje exacto aún es debatido por genetistas. Su linaje creció mediante conquistas, alianzas y matrimonios, abarcando de China a Persia. De alguna manera, su influencia vive no solo en la cultura o en la historia. Obviamente sí, pero también está, digamos, en el propio genoma humano. Me refiero a rutas comerciales, intercambio cultural, legado genético y reconfiguración política de continentes. Realmente nos obliga a enfrentar este tipo de pregunta incómoda, como ¿cómo lidiamos con alguien cuyas acciones trajeron una conexión sin precedentes, pero también una destrucción inimaginable? ¿Verdad? Vemos la paradoja porque Genghis Khan destruyó imperios y mató a muchísima gente. También sentó las bases para el intercambio global y permitió difundir nuevas ideas. Y de alguna manera, en muchos aspectos, como que impulsó el Renacimiento, pero también trajo la peste negra que mató a muchísima gente. La mitad de Europa fue diezmada. Realmente es solo un legado dual, pero no resuelve el peso moral de lo que sucedió. De alguna manera, como que lo intensifica. Y esto, en última instancia, nos lleva a la pregunta que ha perseguido, o sea, a historiadores, a éticos, ya sabes, a los nacionales mongoles, o sea, a todos. ¿Realmente Genghis Khan fue un monstruo genocida? Y es uno de los debates más grandes de la historia, ¿no? Hay personas en ambos lados que argumentarán ferozmente sus puntos de vista. Algunos historiadores ven masacres como las de Nishapur y Merv. La ciudad entera fue destruida. Animales, personas, caballos y ratas, todos desaparecieron. Esto es obviamente un genocidio. Algunos dicen que los mongoles actuaban por estrategia y no por odio o ideología, y que su violencia tenía un fin en la guerra: eliminar oponentes. No solo buscaban destruir y matar, sino sembrar miedo con tácticas de impacto y asombro, logrando que otros se rindieran sin luchar. En ese caso salvas vidas, ¿no? Matas a 1000 en una ciudad para que otra de 100,000 se rinda. Entonces, ¿en qué te deja eso? En la mayoría de los casos, primero ofrecían la paz, ¿verdad? No solo llegaban diciendo, oigan, los vamos a destruir, decían, oigan, pueden rendirse. Quienes se resistían eran destruidos. Quienes se rendían, perdonados, y de algún modo prosperaban bajo el dominio mongol. La brutalidad era, en ese sentido, calculada. No era insensata. Este debate sigue vigente y plantea una gran pregunta. ¿Podemos juzgar a alguien del siglo XIII con los valores actuales? En esa época, la guerra era común y brutal, ciudades incendiadas y poblaciones esclavizadas. No solo los mongoles hacían esto. Se diferenciaban por su rapidez, organización e implacabilidad. Decir que era normal para la época no borra el costo humano. Quiero decir, millones de seres humanos, igual que tú y yo, murieron, y el terror que desataron dejó cicatrices que existen incluso hasta hoy.
También vale la pena notar cómo la historia trata a imperios similares de manera algo diferente. Por ejemplo, toma Roma. Quiero decir, sus conquistas mataron y esclavizaron a enormes cantidades de personas. A menudo se les considera civilizadores. Tenemos caminos, tenemos leyes, hay gobernanza. Ya sabes, todas estas cosas son muy importantes. Y luego la violencia se minimiza de alguna manera. Los mongoles son recordados por su destrucción, pero también crearon leyes, comercio, orden y tolerancia religiosa. Entonces, en otras palabras, parte de la diferencia, creo, está en la perspectiva, ¿verdad? La historia occidental va a glorificar a sus propios imperios, ¿no? Como nosotros, de muchas maneras, somos descendientes de los romanos. Así que decimos, ya sabes, sí, ellos eran bastante buenos. Mira todas las cosas buenas que obtuvimos. Los forasteros que querían imponer ese estilo de vida son los malos, aunque los métodos y resultados eran comparables. Curiosamente, la sociedad mongola era mucho más progresista que cualquiera de sus contemporáneos, especialmente cuando se trataba de las mujeres, así que las mujeres en la cultura mongola tenían derechos e influencia. Eso realmente sorprendería a los forasteros. Así que la esposa de Genghis Khan, su primera esposa, Bort, no solo era su pareja, sino que también era como una asesora política, y sus hijas tampoco eran dejadas de lado. Ellas gobernaban, negociaban y recolectaban información. Las mujeres mongolas del siglo XIII podían tener tierras, manejar negocios y participar en consejos familiares, algo revolucionario e inaudito. La forma en que se recuerda a Genghis Khan depende de quién relate la historia. La historia secreta de los mongoles lo muestra como elegido por el cielo, justo, leal y destinado a traer orden. Historiadores persas, como puedes imaginar, como Rashid al-Din, aunque escribían bajo el dominio mongol, describieron tanto su genialidad como la destrucción que causó. Los registros chinos eran diferentes. Los escritores de la dinastía Yuan lo ven como emperador legítimo, pero los historiadores Ming lo condenan como bárbaro y conquistador. La historia siempre se escribe según tu perspectiva. Incluso la arqueología a veces no obtiene respuestas claras. Los mongoles, por su religión chamánica, no construyeron grandes monumentos ni ciudades enormes. Ellos valoraban el movimiento, les gustaba poder ser casi nómadas, y no necesariamente anhelaban la permanencia de muchos, ya sabes, de los imperios al estilo europeo. Ocultaban a sus muertos, por lo que los lugares relacionados con Genghis Khan o sus descendientes son sagrados en la Mongolia actual. Así que la excavación está fuertemente restringida. Tras décadas de búsqueda, su tumba probablemente seguirá siendo un misterio, oculta por el terreno o por un intento de mantener su paradero desconocido. Quiero decir, solo para dar un ejemplo de la magnitud de cómo Genghis Khan y sus ejércitos realmente cambiaron el mundo. Literalmente cambiaron el medio ambiente. Cuando las poblaciones desaparecieron en partes de China y Asia Central, las tierras de cultivo se abandonaron y los bosques volvieron a crecer. Algunos investigadores creen que esto pudo enfriar temporalmente el clima global. En otras zonas, especialmente Persia, destruyeron los sistemas de irrigación, devolviendo la tierra fértil al desierto y dañando la región por siglos. Más allá de la política y la ecología, su imperio cambió el rumbo de las enfermedades. Como mencioné, la peste negra, la plaga más famosa. También hubo muchos brotes pequeños, causados por patógenos desconocidos que se propagaban por rutas comerciales y afectaron el panorama global. No fue intencional, pero su red cambió la riqueza mundial de formas inimaginables. Así que no sé en qué nos deja eso, ¿verdad? Genghis Khan, quiero decir, sin duda uno de los mayores paradojas de la historia. Un destructor que construyó, un conquistador que conectó, nacido en las implacables llanuras de Mongolia, que surgió de la nada para gobernar. Del Pacífico al Mar Caspio, instauró leyes, comercio y orden revolucionarios. En medio del caos, un imperio que sus sucesores ampliarían hasta el Danubio. Su imperio trajo civilización y catástrofe. Quiero decir, hizo de todo, simplemente bifurcó, parece, la existencia humana. Fue muy bueno y muy malo, quizá esa sea la historia de las personas revolucionarias. No sé si es héroe o villano, es ambos. Como un incendio forestal, es bueno o malo. Destruye muchas cosas. Pero también hay un nuevo crecimiento. ¿Es inevitable otra vez? Hoy somos globales, conectados y moldeados por el comercio, aún con el legado de Genghis Khan. 8 siglos después, él sigue presente en la psique de casi todos en la Tierra, directa o indirectamente.
Y el hecho de que todo comenzó con un niño huérfano de esas salvajes llanuras mongolas, para mí sigue siendo una de las historias más extraordinarias de la historia. Y esa es la vida y la conquista de Genghis Khan. Quiero decir, realmente un tipo fascinante. O sea, no sé. Creo que la bifurcación es el punto más interesante para mí, ¿verdad? Creo que la gente debate si las redes sociales son buenas o malas, pero solo están haciendo esto. Es como, por un lado, la gente está más conectada que nunca, la gente comparte historias, comparte arte. Viejos amigos se están reencontrando. 60 años después, las familias se reconectan y la gente comparte información sin control del gobierno. Es increíble. Por otro lado, hay cámaras de eco y algoritmos que te hacen sentir mal. Eso genera desinformación que causa catástrofes globales, aislamiento y radicaliza a las personas. Es como, ¿es bueno o malo? Yo digo, así es, ¿no? Eso es nihilista, es lo que es. Genghis Khan es quizá el mayor ejemplo, la encarnación de eso. ¿Es bueno o malo? Él es así, no sé, como si hubiera matado a mi familia. O sea, si yo fuera parte de la dinastía Jia o algo así. Yo diría que este tipo apesta, pero si fuera mongol pensaría que es increíble. Un comerciante estaría feliz de comerciar libremente. Si yo fuera Marco Polo, diría, este tipo es bastante genial. Así que realmente depende de quién seas. O sea, no sé. Tengo curiosidad. ¿Cuál sería la mejor manera de entenderlo? Creo que... Sí, él fue buen tipo y también mal tipo. ¿Lo malo supera a lo bueno? No tengo idea. Ni siquiera sé cómo cuantificas eso. O sea, ¿cómo te gusta? ¿Es solo basado en la vida humana? ¿Es solo cuestión de vidas perdidas? ¿Eso me hace mejor que Genghis Khan por no haber matado a nadie? Pero, o sea, ¿cuál es la métrica? O sea, ni siquiera he hecho tanto bien como Genghis Khan. No sé, ¿ustedes cómo lo procesan? Tengo curiosidad. ¿Qué marco ético usarían para entender a alguien así? Me encantaría saber lo que piensan. ¿Es un buen tipo? ¿Es un mal tipo? ¿O es ambas cosas? Quizá esa sea la historia de la humanidad. Todas las personas más revolucionarias han sido ambas cosas. Parece que para mover la historia humana, ni siquiera adelante o atrás, solo para mover a la humanidad. Como la evolución, de alguna manera, como sea que signifique ser parte del antropoceno, simplemente requiere un comportamiento radical. Eso hace ambas cosas, como la IA, lo bueno o lo malo. Probablemente ambas. O sea, probablemente ambas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Y sea cual sea el lado en el que estés, va a afectar enormemente tu perspectiva. Pero quizá ese sea un buen marco para pensar en, ya sabes, cuando estamos en tiempos sin precedentes de cambios y revoluciones enormes, eso va a, ya sabes, afectar la manera en que interactuamos entre nosotros. En el mundo moderno, ¿el capitalismo y el dinero fiduciario son buenos o malos? Ya sabes, simplemente. Siento que esto es neutral, pero yo estoy como... No sé, o sea, sí, quiero decir que sí, obviamente que él matara a toda esa gente está mal, pero también hizo cosas buenas. No sé. Tengo curiosidad de saber qué piensan ustedes. Por favor, dejen un comentario. Ayúdenme a definir mi marco moral para esto, porque lo pienso mucho y no sé la respuesta. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Por favor, dejen un comentario. Si hay algo que se me pasó, háganmelo saber. Si hay algo en lo que me equivoqué, también díganmelo. Leo todos los comentarios, así que por favor sean amables. Y voy a responder a varios. Si tienes algo reflexivo que decir, realmente lo aprecio. Además, el comentario principal en este video. ¿Vas a recibir mercancía gratis? Sí, puedes obtener la mercancía. También puedes checar Campamento RD, Campamento de Religión, Campamento de Historia. Revisen los otros canales. Campamento de Historia, Religión y Gañón para entrevistas. También estoy de gira. Marc Gagnon en vivo. Vengan a verme. Hago comedia en vivo. Me llaman el Genghis Khan de la comedia. ¿Es bueno o malo? Nadie sabe. Voy de ciudad en ciudad, alegrando a algunos y horrorizando a otros. Eso es lo que hacemos, bueno, de todos modos. Chicos, muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Campamento de Historia. Gracias por ser parte de esto. Aprecio mucho lo que estamos construyendo como comunidad. Ha superado mis expectativas. Gracias por ser parte de este viaje. Los aprecio mucho a todos, y los veré en el futuro para hablar del pasado. Nos vemos entonces, paz.